Como ya vimos en la primera parte del inicio de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya estaban varios conflictos instalados en toda Europa y había un país que no había intervenido directamente en una declaración de guerra. Si bien Estados Unidos no entraría a la Segunda Guerra Mundial, sino hasta finales de 1941. En este video vamos a ver todo lo que tiene que ver con la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, eh, cómo fue avanzando la guerra en Europa, en Asia, en el Océano Atlántico, y la culminación de la guerra en el año de 1945, cuando se juntan en Yalta los gobiernos de la URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña para lograr un acuerdo de paz y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en este video vamos a ver cada año que fue pasando a partir de 1942, finales de 1941 y todo 1942, 1943, 1944 y culminamos con 1945. Entonces, espero que les guste este video. Corría el año de 1941 y seguían los conflictos entre China y Japón. Por un lado, los chinos eran apoyados por los soviéticos. En algún punto también Estados Unidos, los Países Bajos y Gran Bretaña seguían apoyando a China. Y la manera de apoyarla fue a través de un bloqueo de hidrocarburos hacia el imperio japonés, principalmente por Estados Unidos. Para principios de 1941 se buscó un acuerdo entre el imperio japonés y los Estados Unidos para quitar ese bloqueo comercial de petróleo. Sin embargo, Estados Unidos puso sus condiciones de que si el imperio japonés quería que Estados Unidos quitara ese bloqueo, ellos tenían que retirar completamente sus tropas de China, lo cual los japoneses no estaban dispuestos a hacer. Corría el 7 de diciembre de 1941. Estaba instalado en Hawái la base militar norteamericana de Pearl Harbor. Hasta este momento cabe mencionar que Estados Unidos se mantuvo al margen de la guerra. ¿Por qué? Porque si bien sí tuvo intervención económica en algunos países que peleaban en contra de Alemania, ellos no entraron de manera directa. De hecho, la ciudadanía se mantenía al margen de lo que pasaba en Europa. Sin embargo, ¿qué es el ataque a Pearl Harbor? Bueno, fue la ofensiva militar sorpresiva efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, ubicados en la isla de Hawái. Eso ocurrió la mañana del domingo del 7 de diciembre de 1941 y fue la manera de responder por parte de los japoneses ante el bloqueo de hidrocarburos que estaba haciendo Estados Unidos y al prácticamente querer obligarlos a retirar sus tropas de China. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el imperio japonés estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y el mismo Estados Unidos. Para este entonces los japoneses ya habían lanzado su ofensiva, un ataque a las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ocupadas durante mediados de febrero de 1942. Es decir, el imperio japonés buscaba extenderse en toda Asia, ocupando territorios que eran pertenecientes a Francia, al Reino Unido, a los Países Bajos y algunas bases militares que tenía ocupada la Marina norteamericana.
Sin embargo, fue el detonante de varios factores que llevó a que los japoneses decidieran atacar la base de Pearl Harbor. Por un lado, Alemania tenía cierta, cierta inquietud, o más bien tenía firme el plan de atacar la Unión Soviética, y también los japoneses antes de 1941. Ante el temor de que dos frentes atacaran la Unión Soviética, es que los soviéticos deciden firmar un pacto de paz con los japoneses y solamente abocarse en su guerra contra los alemanes. Esto sí lo lograron, por lo tanto los soviéticos no intervinieron entre el conflicto que se empezaba a armar entre los norteamericanos y los japoneses. El ataque kamikaze, cabe mencionar, por parte de los japoneses el 7 de diciembre de 1941 fue un ataque completamente sorpresa, es decir, los militares no esperaban un ataque, ya que para en ese entonces poder empezar una guerra con otro país se tenía que hacer formalmente a través de una declaración, cosa que los japoneses no hicieron. Es por lo tanto que el presidente Roosevelt de Estados Unidos, al ver estas acciones, decide hacer un lado su ideología de no entrar a la guerra, y el 8 de diciembre de 1941 le declaran formalmente la guerra al imperio japonés. Al haber esta declaración por parte de Estados Unidos en contra del imperio japonés, es que los aliados de Japón, Alemania e Italia, también deciden declararle la guerra a Estados Unidos. Entonces también Estados Unidos le declara la guerra a los alemanes. Y esto nos lleva a lo que se conocería como la Batalla del Atlántico. Si bien para 1939 ya empezaba a haber ataques entre flotas británicas y alemanas que se desarrollaban en la parte europea del Océano Atlántico, pues bien, ahora había un motivo más para hacer más grande esta batalla que se desarrollaba en el mar, con los submarinos alemanes, con los aviones británicos y también con toda la flota naval de Estados Unidos, que es la batalla del Atlántico que se desarrolló entre 1942 hasta 1943. Eh, Aunque Estados Unidos declara la guerra a Alemania en 1941, su participación en el Océano Atlántico fue casi nula ese año. Sin embargo, el presidente Franklin Roosevelt siempre pensó en ganar la guerra primero en Europa contra los alemanes y luego retomar ese conflicto que tenían contra los japoneses, por lo que insistió en la necesidad de limpiar el Atlántico de submarinos alemanes antes de enviar a los soldados estadounidenses a Europa. Es decir, limpiar el camino del Océano Atlántico para integrarse en una batalla en tierra en el territorio europeo. Inesperadamente, la incursión estadounidense contra Alemania tuvo efectos contraproducentes para los aliados. Los estadounidenses no tenían mucha confianza en la táctica de los convoys y dudaban en usarlos. Además, los submarinos alemanes podrían enfrentarse abiertamente en alta mar. Aún así, esta batalla del Atlántico llevó a que se perdiera mucho combustible debido a que la flota naval norteamericana derribó varios submarinos alemanes. Varios de ellos terminaron hundidos en las costas del Golfo de México y en algunas costas de Venezuela. Llegamos a 1943 y vamos a ver la intervención que tiene México en la Segunda Guerra Mundial. Para esto vamos a irnos unos años atrás y vamos a hablar de la expropiación petrolera en el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río y cómo los inversionistas extranjeros fueron retirando poco a poco sus industrias petroleras del país. Esto hizo que México creciera fuertemente en petróleo
y al explotar la Segunda Guerra Mundial fuera de los principales proveedores de suministro petrolero en Américas, principalmente de Estados Unidos y del Reino Unido, cosa que no trajo mucha gracia hacia los alemanes, los cuales a través de sus submarinos empezaron a hundir ciertos barcos petroleros de México. Por mucho tiempo, México se mantuvo en una neutralidad durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Cuando entra al poder el presidente Manuel Ávila Camacho, empieza a haber una discrepancia entre cómo la neutralidad nos iba a llevar a la paz. Aunque México no entró directamente a la guerra en un principio, sí repudió algunas acciones que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, como la invasión que tuvo la Unión Soviética hacia a Finlandia, cosa que cabe mencionar que la Unión Soviética y México no tenían una buena relación debido a que el gobierno de Lázaro Cárdenas permitió el asilo político a León Trotsky. Por otro lado, los alemanes empezaron a atacar directamente barcos petroleros en algunas costas de México. Esto para cortar el suministro petrolero que se estaba dando hacia ciertas embarcaciones de Reino Unido y de Estados Unidos. Cosa que para 1943 Ávila Camacho decide declararle la guerra a las potencias del eje, a los alemanes, a los italianos y a Japón principalmente. Les declara la guerra a México y con apoyo de Estados Unidos. Pero cabe mencionar que muchos años atrás México sentía cierto repudio hacia el creciente fascismo italiano y al fascismo que se llevó a cabo también en España, dejando a la embajada, retirando prácticamente la embajada mexicana en España y dejando todas las relaciones diplomáticas a la embajada de Cuba. Es decir, las relaciones que pudiera haber entre España y México se iban a hacer a través de la embajada de Cuba, porque entre las discrepancias que hubo entre españoles y mexicanos es que México le empezó a dar asilo político a muchos españoles que estaban huyendo de la guerra civil en la península ibérica. Entonces España pues cortó en algún momento relaciones con México, al igual que lo hizo la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia con la expropiación petrolera. Estas relaciones volverían a restablecerse hasta el año de 1942. Pero bueno, con el hundimiento más bien de submarinos alemanes, más bien los submarinos alemanes hundieron barcos petroleros mexicanos, es cuando Manuel Ávila decide declarar la guerra. En 1943, debido a la situación en Europa, Ávila Camacho empezó a reconsiderar su rechazo por participar militarmente en esta guerra. Para estos años los aliados ya estaban a la ofensiva. La posibilidad de un ataque al continente americano parecía cada vez más remota, así que el gobierno decidió mandar al frente una fuerza simbólica que lucharía bajo la bandera de México, y es entonces que en 1944 el Escuadrón 201 llega a Estados Unidos para entrenarse en aviación. Un año después, en 1945, el escuadrón mexicano estaba listo para la batalla. Participó directamente en la batalla de Luxon en las Islas Filipinas junto a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Es decir, a manera simbólica, Manuel Ávila Camacho manda un escuadrón conocido como el Escuadrón 201 para ser entrenado en Estados Unidos y entrar directamente al terreno de la guerra
de la Segunda Guerra Mundial. ¿Contra quiénes? Contra los japoneses que habían tomado Hong Kong, Filipinas y prácticamente se acababan de apoderar de gran parte de Asia. Cosa que Estados Unidos buscaba la liberación de estos territorios junto con el Reino Unido. Pero bueno, la batalla de Luzon que se desarrolla en las Islas Filipinas tiene que ver directamente entre el conflicto que hubo entre Japón y México y Estados Unidos en alianza, cosa que llevó a que Japón cortara relaciones con México por un breve tiempo hasta la formación de la ONU y las interrelaciones que posteriormente se darían. Es así como transcurrió el año de 1942 entre los conflictos que se seguían dando entre alemanes y soviéticos, británicos también en Europa, algunas tomas que también México había rechazado, como el hecho de que Italia se apoderara del territorio de Etiopía, lo cual, aunque no le declaró directamente la guerra a Italia, México sí repudió directamente este hecho hacia Etiopía. Y pues bueno, el conflicto que ya pasaba a ser en primer plano, el conflicto que se estaba dando en Asia. Corría el año de 1944 y los conflictos bélicos seguían en Europa, principalmente entre las tropas soviéticas y la Alemania nazi, junto con sus aliados como Italia, que en menor presencia para 1944, pero en mayor presencia el caso de Rumania. Por otro lado, en la capital polaca, en Varsovia, eh, se llevaba a cabo con el Ejército Rojo un frente de resistencia polaca. Es decir, los polacos que vivían en Varsovia, los poquitos que estaban instalados, porque cabe mencionar que gran parte de Varsovia estaba instalado ya por alemanes, lograron hacer una resistencia, un frente, lo cual da un poquito de esperanza hacia los polacos para recuperar su territorio. Por otro lado, los soviéticos seguían caminando para derrotar a todos los aliados orientales de Alemania. Entonces vamos a ver el frente oriental. Después de la destrucción del grupo del ejército central del centro alemán, los soviéticos atacaron a las fuerzas alemanas en el sur a mediados de julio de 1944 y en el plazo de un mes habían limpiado Ucrania de la presencia alemana, infligiéndoles graves pérdidas a los alemanes. Una vez que Ucrania fue limpiada, las tropas soviéticas golpearon en Rumania. El 2 y tercero frente, el segundo y el tercer frente ucraniano del Ejército Rojo se ensarzaron con el Heerengruppen Schneizen alemán, que estaba constituido por formaciones alemanas y rumanas en una operación para ocupar Rumania y destruir las formaciones alemanas en el sector. Para mediados de 1944, los soviéticos ya habían liberado Ucrania, ya habían liberado Bulgaria, ya estaban por liberar Rumania y una vez que lograran derrotar a las fuerzas militares alemanas que se encontraban prácticamente en esta región de los Balcanes y la parte que antiguamente era Prusia, pues bueno, ya vendría para 1945 la entrada triunfal de los soviéticos a la capital de Varsovia, a la capital de Polonia, para liberarla. Es entonces que este conflicto se fue haciendo más grande entre los alemanes y los soviéticos. Los alemanes, conforme fue transcurriendo la guerra, tanto el apoyo que estaban dando hacia Japón en el Pacífico, con los enfrentamientos que estaban desarrollándose entre las tropas norteamericanas y los japoneses en Asia, la intervención que estaba teniendo directamente los soviéticos
en contra también con los japoneses, a pesar de que ya se habían firmado pactos de paz, pues bueno, los soviéticos sí dieron apoyo, tal vez no de manera directa, para acabar con la guerra con los japoneses, y se abocaron más a esta recuperación de la Europa oriental. Esto posiblemente con el objetivo de expandir el comunismo y hacer que estos países, en el caso de Rumania, Bulgaria, Ucrania y Polonia, adoptaran la ideología comunista, cosa que sí ocurriría años más adelante durante la Guerra Fría. Entonces, es así como varios alemanes empezaron a despojar la ciudad de Varsovia para el año de 1945 y se logró la liberación de la capital polaca. Algunos mencionan que incluso el cuerpo de Adolf Hitler fue encontrado sin vida por parte de los soviéticos. Muchos dicen que incluso que varios alemanes terminaron huyendo a América, principalmente a la parte de la Patagonia donde está Argentina, Chile. Incluso se menciona que posiblemente Adolf Hitler no se suicidó, sino que pudo haber sido uno de los dobles que tenía y en realidad pasó sus últimos años en Argentina. Meras especulaciones, realmente no se puede dictaminar que esto haya ocurrido. Pero bueno, al año siguiente, en 1945, terminaría la Segunda Guerra Mundial con un hecho que marcaría la historia del mundo, como es la detonación de las bombas atómicas. Correría el año de 1945, los conflictos seguían en Asia entre norteamericanos y japoneses, mientras que se empezaba a dar la liberación de Europa por parte de los soviéticos. Saldría del poder el presidente Roosevelt y subiría al poder Harry Truman, el cual para agosto de 1945 ordenaría el ataque para poner fin a la guerra entre japoneses y norteamericanos. Un ataque nuclear el cual se llevaría a cabo en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente, lo que contribuyó junto con la guerra soviético-japonesa a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intensos bombardeos en otras 67 ciudades, el arma nuclear conocida como Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguido por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre la ciudad de Nagasaki. Entre 105,000 y 120,000 personas murieron y 130,000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyeron los únicos ataques nucleares de la historia. Ambas bombas se detonaron en estas dos ciudades y por mucho tiempo se mantuvo la radiación atómica en estas ciudades. De hecho, son ciudades que fueron completamente evacuadas y hasta el día de hoy todavía hay marcas de lo que fue este bombardeo intenso. Con esto, Japón pondría fin a a la Segunda Guerra Mundial. Más bien Estados Unidos pondría fin a esta guerra, a la Segunda Guerra, y pues no les quedó más que a los japoneses que retirar sus tropas de China y aceptar la rendición y pues poner fin a esta guerra, pedir la paz con Estados Unidos para no ser bombardeada en otras ciudades, ante la amenaza de que posiblemente Estados Unidos tuviera más bombas de este tipo. Es así que para mediados finales de 1945 se llegaría a la paz y posteriormente a la creación de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU, la cual se rige por la Carta de las Naciones Unidas,
entró en vigor el 24 de octubre de 1945 y se firmó el 25 de junio de ese mismo año en la ciudad estadounidense de San Francisco por 51 países. Pocos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial, en el preámbulo de la carta se menciona explícitamente las dos guerras mundiales. Y bueno, la ONU se creó para evitar una tercera guerra mundial. Aquí podemos ver en la imagen algunos de los países que son miembros, como el caso de Alemania, el Reino Unido, Australia, Cuba, Hungría, México, Canadá, España, Corea del Sur, China, Armenia, etcétera, etcétera. Prácticamente todos los países que integran la ONU llegaron a un acuerdo de paz para evitar posibles roces y relaciones entre ellos. Pero después de la creación de la ONU en 1945, empezaría un conflicto más bien ideológico entre dos países que lograron culminar la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, los soviéticos que habían liberado la parte oriental de Europa, de la Alemania nazi, se empezaron a alzar como una de las grandes potencias de 1945 hasta 1991, que es cuando empieza su decadencia. Y por otro lado, Estados Unidos, que había logrado mostrar su poderío armamentista con la detonación de las bombas, pues bueno, llevó a la otra parte a ser la contraparte del comunismo. Y es entonces cuando a partir de 1945, ya con la creación de la ONU, empezaría este conflicto ideológico, también conocido como la Guerra Fría entre los soviéticos y los norteamericanos. Espero que les haya gustado mucho este tema de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU para no llegar a una tercera guerra mundial. Y así es como se fueron alzando como potencias los soviéticos y los norteamericanos en lo que veremos más adelante, que es la Guerra Fría. Cualquier duda que tengan en relación a los temas lo pueden dejar acá abajo en la caja de comentarios y cuando yo lo vea lo contestaré con mucho gusto. Espero que les haya gustado mucho este tema y espero que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.